Mi videocolumna de hoy. Evidente y sistemático plan de golpe blando en Colombia. Asistimos en Colombia a un proceso conspirativo encubierto de desestabilización del gobierno del presidente Gustavo Petro, con el propósito último de causar su caída, y a eso se le llama golpe blando o lawfare, guerra judicial, por ser con el uso de mecanismos aparentemente legales. La conspiración nace de los grupos políticos mayoritarios tradicionales, que cooptan las corporaciones públicas, opositores y en su mayoría adultos mayores. Participan además medios de comunicación tradicionales, empresarios tradicionales acomodados, militares activos y retirados y sus familias, y también otros funcionarios de entidades estatales, como la Fiscalía de Barbosa, que ya terminó, la Procuraduría General, el Consejo Nacional Electoral, de Cortes Superiores de Justicia y alcaldes y gobernadores de oposición, e incluso algunos religiosos. Ese propósito de desestabilización lo accionan a través de tácticas antiéticas e inmorales, generalizadas contra la mayoría de iniciativas legislativas del gobierno, como hundir los proyectos de reformas estructurales, afectar el quórum deliberatorio ausentándose del recinto, interponiendo recusaciones infundadas o también proponiendo reformas alternativas con el fin de alargar el tiempo de discusión, levantando arbitrariamente sesiones en el Congreso, agredir de palabra a congresistas, incluso al mismo presidente de la República, citar a mociones de censura sin fundamento real, a ministros, a través de medios de comunicación, difundir y repetir mentiras y así desinformar al mayor número posible de ciudadanos, preparar marchas para exacerbar los ánimos, pagando a muchos de los marchantes que no tienen idea por qué protestan contra el gobierno, ralentizando el sistema de salud, provocando desabastecimientos artificiales de medicamentos, propagando rumores falsos, suspendiendo e inhabilitando funcionarios gubernamentales, demorando el nombramiento de altos directivos estatales, tumbando decretos del presidente por formalismos, como la declaratoria de emergencia en La Guajira, la baja de tarifas de energía, normas de la reforma tributaria para financiar el gasto social. Tumbaron también el Ministerio de la Igualdad por demanda de las uribistas Cabal, Valencia y Holguín, y además 6 curules del pacto histórico en el Congreso también han sido tumbadas. Afirmar falsamente además que la fuerza pública está amarrada, desatender por algunos funcionarios las directrices del presidente o de sus ministros, desconocer procesos democráticos como el nombramiento de rector en la Universidad Nacional de Colombia, y últimamente se abrió investigación a la campaña presidencial por el financiamiento, con el claro propósito final de enjuiciar en la Cámara de Representantes por indignidad al presidente y así destituirlo. Nunca antes en la historia republicana del país se había producido un ataque masivo y sistemático de la llamada oposición y sus simpatizantes, solo ahora que por primera vez una persona de izquierda y con tendencia progresista llegó a la primera magistratura de manera democrática y además legítima, con una agenda eminentemente de justicia social y que pretende es desarrollar el capitalismo, pero con sentido de justicia social e inclusión para todos. Y quien no persigue desde el poder ni expropia a persona alguna. Lo anterior evidencia, porque el sentido común así lo sugiere,
que el objetivo, además de torpedear la gestión del presidente Petro, es principalmente sacarlo del poder mediante una estrategia aparentemente legal, pero a todas luces malintencionada e ilegítima, como ya ha ocurrido en Brasil y en el Perú, pues además, y como posibilidad, en ese sentido, como ya lo mencioné, últimamente dos magistrados consejeros del Consejo Nacional Electoral radicaron ponencia positiva para investigar la financiación de la campaña Petro Presidente 2022-2026. Estos magistrados son uno de ellos Prada, militante del Partido Centro Democrático, opositor al gobierno, e incluso declarado su animadversión personal al presidente Petro. Magistrado actualmente llamado a juicio por la Fiscalía General de la Nación por las conductas delictivas de fraude en actuación penal en el mismo caso en que será juzgado el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el otro magistrado, Ortiz, del Partido Liberal, ambos partidos abiertamente opositores al gobierno actual, es decir, claramente parcializados y en mayoría partido del Centro Democrático, todos estos ataques y conspiraciones. Circunstancias todas estas que permiten concluir que precisamente se trata de un golpe blando en progreso. Buenos días.